Buenos días a todos. Es un gusto para nosotros, para el Instituto de Educación de la Universidad de Uruguay, para la coordinadora del máster, Andrea Tejera, la co-coordinadora, Mariela Questa, el equipo administrativo encabezado por Ana Olmedo y quien les habla, Denise Bayán, darles a todos la bienvenida a esta edición especial del máster de formación de formadores auspiciada por el CFE, también por la Dirección de Desarrollo Profesional Docente de ANEP y por PAENFE. Si les parece, voy a hacer un breve encuadre de la temática. Voy a compartir con ustedes un PPT, simplemente para que me sirva de guía. Ustedes, los que me conocen, saben que tiendo a hablar más de la cuenta y es una forma también de limitarme en el tiempo que tenemos hoy. Así que muy brevemente, en 15, 20 minutos, les voy a dar en grandes pinceladas lo que significa esta temática de formadores. Esta es una temática que para mí es clave en las políticas docentes, la formación de los formadores, es decir, de aquellos que tienen la responsabilidad de formar a futuros maestros, a futuros profesores, a futuros capacitadores. Eh, Sin embargo, es lo que voy a tratar de demostrarles, no ha tenido la debida atención. Yo creo que en América Latina, felizmente, los últimos años marcan un interés creciente de las políticas educativas, tanto en la temática de la formación de formadores como en la temática de inserción a la docencia, que a mi entender son los dos eslabones perdidos, digamos, durante décadas en las políticas educativas y que tienen un papel fundamental. Yo les decía que es una temática que ha sido escasamente explorada en el campo de la investigación en América Latina. Si ustedes hacen una revisión de la literatura, me refiero sobre todo a los países del Cono Sur, a Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, y también al resto de los países de América Latina, hay relativamente poca investigación si nosotros comparamos con otros ámbitos. Eh, Contrariamente, en el Caribe, que tiene la influencia, obviamente, del mundo anglosajón, encontramos bastante más investigación. Aquellos de ustedes que pueden acceder a la literatura en inglés, o mismo los que hoy pueden usar el chat GPT y traducir del inglés al castellano, verán que hay mucha publicación en los países del Caribe, por ejemplo, en países como Jamaica, que tiene una universidad muy potente, u otros países. Pero los países de América Latina, República Dominicana, América Central, América del Sur, hay relativamente poca acumulación. Por otro lado, tampoco hay demasiadas políticas de formación de formadores. Esta iniciativa que ha tenido la ANEP, el CODICEN, el CFE, PAENFE, de impulsar una maestría en formación de formadores, déjenme decirles que es poco frecuente en América Latina. Recién los países en las últimas años, décadas, han empezado a impulsar este tipo de políticas. Existen, yo no digo que no, pero hasta ahora eran intentos aislados. Con manera sistemática es bastante reciente la presencia de políticas de formación de formadores. ¿A dónde ha estado el énfasis hasta ahora? En las condiciones institucionales, en lo que tiene que ver a las deficiencias de los currículos de formación, la falta de recursos. Me refiero a la formación inicial y continua de docentes. El énfasis de la investigación ha estado básicamente en esos temas. Muy bien. Eh, Ahora bien, perdón, que quiero pasar al siguiente. Déjenme acá. Yo les decía que hace bastante tiempo que me he dedicado a este tema de la formación de formadores, a la investigación. Iniciamos, ahí tienen que apagar los micrófonos. Eh, Iniciamos un estudio con Carlos Marcelo García,
a finales de la década de los 90, principios de los 2000, y lo hicimos eh, considerando varios países. Esa investigación dio lugar a un libro que ya tiene unos cuantos años, que se llama Las tareas del formador. Este libro yo lo he puesto a disposición, está en mi página web, pueden bajarlo si no me equivoco, si no con gusto después lo puedo compartir. Hace tantas décadas atrás que hoy es de libre circulación. Y en este libro planteamos justamente cuál es el perfil del formador, que tiene esa difícil zona de frontera para conceptualizar la figura del formador. En el caso de ustedes es bien claro, son aquellos que tienen a su cargo la formación de futuros docentes. Pero la figura del formador es mucho más amplia. También podemos mencionar a aquellos que se dedican a la formación en centros de capacitación, etcétera. Entonces, en ese libro lo que tratamos de hacer es de delimitar la figura y ver cuáles son los componentes básicos que intervienen en la formación de formadores. En este otro libro, que es posterior, Formación de Docentes en América Latina, seguimos con la investigación y mencionando básicamente el tema del desarrollo profesional docente y la figura que tiene el formador también en la preparación, en el apoyo, en las tutorías de aquellos que están ejerciendo hoy una actividad docente, ya sea en un aula de educación básica, primaria o secundaria o técnico profesional. Luego, también seguimos investigando estos temas y en un libro posterior que se llama El ABCD de la formación docente, mencionamos cuáles son las 4 etapas fundamentales en la vida de un docente. La etapa previa, es decir, aquella que vivimos como estudiantes, que sabemos que en nuestra profesión tiene una incidencia muy importante. La etapa en la formación inicial, la etapa de inserción a la docencia y la etapa de desarrollo profesional continuo. Y en cada una de esas etapas, que le llamamos A, B, C y D, en cada una de esas etapas intentamos también investigar y describir qué rol tiene el formador de docentes, ¿sí? Reitero que en vuestro caso el énfasis está puesto en la formación inicial, pero que también hay que tener un panorama en conjunto de lo que significa y de la importancia de la tarea. Finalmente, en el último estudio que hicimos, que se llama Hacia una formación disruptiva de docentes, con Carlos Marcelo seguimos investigando estos temas de la formación inicial, cómo lograr también transformar en este escenario que tenemos también de digitalización creciente de las sociedades, y ahí planteamos una serie de claves para el cambio. Una de esas claves es justamente el formador, las prácticas de los formadores de docentes. Esto les digo simplemente no en un ánimo de autorreferenciarme, sino para compartir la emoción que tengo también de participar con ustedes, de poder a través de las, en fin, de las distintas instancias en las que ustedes me permitan participar, también aprender mucho de vuestras prácticas, porque ha sido un poco el centro de mi trabajo y de mi investigación. Eh, yo les decía que hay muy pocos trabajos, muy pocas investigaciones que exploran la temática. Sin embargo, esta es una temática que ha sido muy explorada en el mundo anglosajón. Yo les comento también, la biografía personal siempre incide yo creo, en nuestra formación. En mi caso, fíjense ustedes que fue por mis primeros pasos en la Universidad de la República. Yo me inicié como docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a finales de los 80 ya. Y justamente en mi inicio en la docencia, digamos, como en ese papel de formadora, eh, tuve experiencias, digamos, muy negativas.
que después fueron subsanadas, porque hubo colegas que me acompañaron, que me explicaron lo que era ser formador de formadores. Pero a raíz de eso, cuando pude hacer mis estudios de doctorado en Canadá, la temática de mi tesis y de investigación fue la formación de formadores. Entonces, y ahí yo pude descubrir un mundo, pude descubrir que eso que a mí me interesaba, que muchos colegas en el Uruguay también les interesaba, porque no sabemos bien cómo definir y cómo poder impulsar políticas para formar a los formadores, descubrí un mundo, porque descubrí que en el mundo, en Canadá, que es un poco una síntesis del pragmatismo anglosajón y del enciclopedismo francés, que en ese Canadá había ya grandes avances. Por suerte, nuestros tomadores de decisiones, investigadores en América Latina, poco a poco se fueron contagiando. Y hoy tenemos ya cierta acumulación, escasa, pero acumulación al fin. ¿Quién es el formador de formadores? Esto yo ya se los decía, acá reitero conceptos simplemente para que podamos estar en sintonía. Es aquel que está dedicado a la formación inicial continua de maestros y de profesores, eh, tanto en instituciones de formación inicial como también en instituciones que tienen que ver con el desarrollo profesional docente continuo, en todos los niveles, inicial, primario, medio, terciario. ¿Por qué es importante? Entre otras razones, y lo voy a decir de una manera coloquial para poder avanzar rápido. Lo que hace un futuro maestro, un futuro profesor, no es tanto reiterar el modelo, no es tanto reiterar lo que le dicen los libros de pedagogía en fin, sino reiterar el modelo que tiene enfrente. Por eso, vuestra figura es fundamental en la formación de ese futuro docente, y por eso es una temática clave. Hoy hay muchos trabajos que identifican las capacidades, las competencias necesarias que la literatura, los estudios de caso, indican que son importantes para este perfil de formador, ¿no? Entonces, ahí hay bastante literatura en América Latina que se expresa bajo distintas formas. Si ustedes hacen una búsqueda bibliográfica, podrán encontrar bibliografía que refiere a los saberes teóricos y prácticos del formador, o bibliografía que refiere a los saberes fundamentales, o a las funciones básicas, o a los estándares, o a las capacidades, o a las competencias. Es decir, que se ha avanzado en esa base de conocimientos. Chile incluso tiene una ley, una normativa, que refiere a los formadores. Yo les decía que hay una tipología bastante importante que acá resumo, y que hay una conceptualización que se las menciono, porque ustedes a lo largo de la maestría van a hacer distintos trabajos en grupo, individuales, van a tener talleres, entonces van a encontrar que formador a veces aparece como sinónimo de docente en alguna literatura. En otras es aquel profesional que forma al docente. En otras, el formador aparece como tutor de práctica. En alguna bibliografía también se menciona como formador como equivalente a tutor de práctica, o como profesor mentor, como asesor de formación, como formador en la formación ocupacional. Hoy hay mucha literatura, sobre todo no tanto en el ámbito educativo, sino que en el ámbito de la formación profesional y en el ámbito de la empresa, sobre el formador en formación ocupacional. Ahora, eh, para un poco también ubicarlos, parte de las investigaciones que yo les menciono no refieren concretamente al caso de Uruguay. Puede ser, en algún caso sí, ustedes mismos seguramente han participado de algún estudio, de alguna investigación. Pero la investigación que se hace en América Latina, y eso les quiero indicar también, depende del anclaje institucional de la formación. Yo les recuerdo que en América Latina hoy tenemos todavía tres modelos de formación inicial. El modelo a nivel universitario, donde los docentes se forman en universidades, y ahí el formador es un formador universitario. Ejemplo típico, el caso Chile.
aquellos que van a enseñar en escuelas o en centros de educación media se forman en las universidades, con formadores universitarios. Luego tenemos el modelo de postbachillerato, ¿verdad? En instituciones de formación docente, como es el caso de nuestro país, y aún tenemos en América Latina algunos resabios, en Nicaragua, Honduras y también El Salvador, algunos resabios todavía de lo que eran las antiguas escuelas normales. Es decir, que este anclaje institucional de la formación hay que tenerlo en cuenta en las lecturas que ustedes vayan a hacer, ¿verdad? También hay circuitos diferenciados en términos de calidad. Bueno, como ustedes saben, hay ejemplos y casos muy potentes en la formación de formadores, otros menos y otros que no han tenido incidencia en lo que queremos, que es en la práctica de aula del formador. Bueno, voy muy bien rápido acá porque ya estoy mirando, excediendo en los tiempos. Eh, eh, Básicamente, ustedes van a encontrar en la literatura que cuando se habla de la formación de formadores, se contemplan cuatro dimensiones. Tienen distintos nombres. Acá ustedes saben que a veces también hay una actualización de terminologías, pero básicamente esta formación de los formadores rescata cuatro dimensiones. La disciplinar, es decir, la asignatura, la materia que se enseña. La dimensión pedagógica, es decir, conocer las técnicas didácticas, las clases, la planificación. Luego está la dimensión del contenido a enseñar, ¿verdad? Es decir, esa adecuada síntesis entre la materia y el contenido pedagógico, es decir, la didáctica del contenido. Y luego está la dimensión contextual, que tiene que ver con el contexto, con el telón de fondo. ¿A dónde enseñamos? ¿A quién enseñamos? ¿En qué condiciones enseñamos? ¿En qué contextos enseñamos? Etcétera. Esto, miren, se los voy a dejar el PPT, pero esto lo rescaté, fíjense ustedes, y lo traduje de mi tesis hace, no sé, no les voy a decir los años para que no estén a hacer cálculos odiosos, pero hace muchos años atrás, en los años principios de los 2000, cuando terminé mi tesis de doctorado, esto lo traduje, así que está hecho así mm, muy, muy emborrador, pero yo traté de delimitar acá cuáles eran las capacidades y competencias de los formadores. Y fíjense ustedes las distintas áreas que contemplan estas capacidades. Por un lado, los conocimientos pedagógicos, disciplinares, de contexto, didáctico del contenido. Por otro lado, el formador tiene que saber de planificación y de gestión. Tiene que tener también competencias, habilidades de comunicación, ¿verdad? Y todo esto lo fui abriendo. Esto tiene que ver con la gestión de los aprendizajes, con el apoyo individual, con el diseño de proyectos, etcétera, etcétera. Obviamente, este esquema muy casero que comparto con ustedes todavía no existía la incidencia que hoy tiene también la tecnología, es decir, el uso con sentido pedagógico de la tecnología, o sea que no lo van a encontrar en el esquema. Entonces, para ir terminando, yo creo que hoy estamos en condiciones de identificar intervenciones que tengan incidencia en un mejor desarrollo docente, ¿sí? Tanto a nivel de la formación inicial como de la formación continua. ¿Y por qué insisto? Porque el formador tiene un lugar estratégico en la política educativa. Y algo muy importante, fíjense que la figura de formador trabaja en tercer grado, es decir, forma adultos que forman adultos, que formarán adultos, que formarán niños, niñas, jóvenes y adultos. Es decir, eso nos da idea de la importancia que tiene, ¿verdad? También porque el formador hoy, no solamente en muchos casos, ustedes lo saben bien, imparte aula, sino que actúa en planes de innovación, asesoramiento, en planificación. ¿Y por qué insisto en algo? Y lo digo de una manera coloquial y bien caricaturesca. La figura del formador necesita algo fundamental, que es la reflexión sobre la práctica. Porque lo que hacemos, por ejemplo, y eso yo tengo evidencia,
estudios que lo prueban. Lo que yo hago en materia, por ejemplo, de disciplina en un aula, básicamente es lo que yo viví como estudiante. Es decir, si yo viví prácticas autoritarias, tiendo a recrear esas prácticas. Por eso es importante la reflexión sobre nuestras prácticas, el diálogo con los colegas, el trabajo en talleres, ¿verdad? Y sobre todo que en Uruguay tenemos eso. En Uruguay eso es re importante, que es la conexión con las escuelas. Casi todos ustedes o todos ustedes tienen conexión con los centros educativos, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas técnico-profesionales. Cuando la formación está en las universidades, y eso ahora se está tratando de subsanar en países como Colombia, Chile, el problema es que la escuela no es el telón de fondo de la formación. Termino aquí. Yo creo que no tenemos recetas. La investigación no nos da recetas hoy, pero la acumulación que hemos hecho en América Latina permite identificar cuáles son los ingredientes de una buena receta, ¿verdad? Eh, y hoy hay potente investigación acerca de cuáles son los principios, las prácticas que se asocian a buenos resultados en las aulas. Entonces, no podemos desconocer, ustedes lo saben mejor que nadie, que la formación docente es un tema complejo. No solamente tenemos que hablar de formación, incide la carrera, incide las condiciones laborales, incide la retroalimentación de la tarea docente, incide el entender que las políticas docentes son políticas de largo aliento, pero sí estamos en condiciones de identificar, y ustedes seguramente lo pueden hacer mejor que yo a partir de la práctica que han tenido en la formación docente, cuáles son esos ingredientes que nos permiten mejorar y tener una incidencia como formadores en las aulas. Así que les agradezco la oportunidad de haberme permitido compartir muy rápidamente. Les dejo acá en esta página web tienen los libros que les indiqué, creo que todos los pueden bajar y si no, me dicen que yo con gusto se los puedo indicar, se los puedo proporcionar a Andrea y a Mariela para que lo suban a la plataforma.